Aquí comienza Un Momento Bárbaro con Carmela y Julio Bárbaro. La historia y el presente, los personajes y las anécdotas. Un momento bárbaro para recordar, pensar y entender. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos nuevamente. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Bien, y en una caminata, ¿cuántas cuadras hicimos? 7. Sí, creo que son 7, no te sé decir, sí. Pero nos encontramos con varios que saludan. Algunos conocidos también. Y un personaje que a nosotros siempre nos llamó la atención, ¿no? Sí. Un personaje, digamos, que hace esas historias de vida que a uno, digamos, lo asombran, por decir algo, ¿no? Sí, también es una historia de resiliencia, ¿no? De reponerse y de salir adelante. Nos encontramos con una amiga, de pareja de un amigo de papá de hace muchos años en una esquina. De muchos años cuando vos eras chiquita. Claro, exactamente, sí. Y ella era una, ¿por qué negarlo? Era una chica de la vida. Ay, qué frase tan antigua. Una trabajadora sexual, se dice. Se dice. El término moderno es trabajadora, son trabajadoras. Era una trabajadora sexual que un amigo nuestro, que en el Tigre estaba al lado, la convocó para pasar un rato y se quedó con él. Y se quedó con él y era un personaje llamativo, ¿no? Sí, bella, bellísima, despampanante, siempre alegre. Y nosotros pasábamos en la lancha y ella estaba en su bikini. Saludaba desde el muelle, me la acuerdo como si fuera el día de hoy. Y recién nos para y nos dice ustedes y nos abraza. Y claro, y él era un amigo del alma que terminó suicidándose. Y le dejó a ella, que era pobre, humilde, un departamento acá cerca, grande, digamos, de rico. Y bueno, pero ella supo cuidar, supo estar, ¿no? Hablábamos de varias cosas, ¿no? Esto nos disparó varias reflexiones. Primero el afecto infinito, ¿no? Y el recuerdo de la vida de uno, ¿no? De ese momento tan hermoso que disfrutamos cuando visitábamos el Tigre en ese momento. Donde vos aprendiste a jugar al pádel con Luis Majul. No fue en el Tigre, no teníamos cancha de pádel en el Tigre, estás mezclando... Tenía un vecino, Musicaski tenía. ¿Tenía en el Tigre? No. Claro, en el Tigre tenía cancha de pádel Musicaski, Jorge Musicaski. ¿En el Tigre tenía? Que era mi amigo del alma. No, pero yo aprendí con Majul en otro lugar, igual no cambia mucho la locación. Pensaba varias cosas, ¿no? Primero hablábamos respecto al trabajo sexual, de la dignidad o no que tiene el tema y de cómo... En general no es una elección libre, esto pienso yo, digo, hay debates mucho más profundos, no lo voy a tener acá con Julio, imagínate, nos vamos a sacar los ojos sobre el abolicionismo o no, y que algo finalmente, algo rompe, alguna huella deja en las personas que han ejercido ese trabajo, y que además cuando vos ves, por ejemplo, cómo progresan, cómo prosperan, te das cuenta que fue básicamente falta de oportunidades, porque cuando las tienen, las pueden tomar, las pueden cuidar, las pueden desarrollar. O sea, nos encontramos con una señora digna de Barrio Norte. Absolutamente. De cual recordamos el pasado nosotros. Nadie más lo debe recordar por casualidad. Pero ves, también pienso eso, ¿no? Como hay cosas que son culturales que no son casualidad. Digo, yo no recuerdo en mi educación que eso nunca hubiera sido un tema. No le vamos a hablar a esta persona o no la vamos a invitar. Era... ¡Hala, ya está fulana! ¡Bien, chau! Nunca fue motivo de prejuicio o de no invitarla o de comentario. Me parece que eso habla mucho de cómo es uno y de cómo respeta y valora a las personas más allá de su condición social, su condición sexual, su religión, ¿no? Me parece, habla de eso, de una mirada del mundo. Y después hablábamos también, antes mientras subíamos el ascensor, que quedan más 10 minutos para llegar hasta acá, del suicidio, de eso que es tan terrible, que es tan común, del tipo de personas que... Era lo único que Camus decía que no entendía, ¿no? Digamos, él
pensaba un poco como Cátulo, la vida es una herida absurda, pero no aceptaba el suicidio porque el amor a la vida es esencial al ser humano, ¿no? Bueno, eso pensamos nosotros, digo vos y yo, nosotros, ¿no? Nuestra manera de tomar la vida. Nunca sería una opción, ni en el peorcísimo de los casos. Me parece que nada nos alejaría del impulso vital. Cuando estudiaba sociología nos decían que el suicidio desaparecía en las guerras, porque en las guerras... Porque la muerte era inminente de verdad ¿o no? Bueno, yo te pedí la otra vez Sí. que iniciáramos con un poema. Yo me acuerdo de César Vallejo, me moriré en París con aguacero, un día del que tengo ya el recuerdo. Exactamente, arranca así, no tiene nada que ver con el tema, o sea, es una casualidad que hayamos arrancado con la muerte, pero dice así: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me han puesto a la mala. Y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro. También una soga, con testigos los días jueves. Y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. César Vallejo, en mi juventud era para nosotros, ¿no? Como era Neruda, Borges se peleaba con Neruda, no lo quería. Pero Borges era peleador. Eso te iba a decir, ¿con quién no se peleaba, no? ¿Cuántos amigos tenía? ¿Cuánta gente él reconocía? Y siguiendo anoche pude ver en televisión, uno busca la reflexión, que es escasa. Sí, buscaste mucho. La acusación es más. Y en ese momento me encuentro con un mexicano, creo que el apellido era Taibo, que es el director de la Editorial de México, y decía que el presidente anterior asumió con el 62% de consenso y se fue con el 64%. Y la nueva... Y él decía, regalé desde esta editorial maravillosa, que antes eran los expresidentes, se convertían en directores de esa editorial mexicana, que ahora me olvidé el nombre, bueno, del Centro de Cultura Económica. Pero, digamos, ese hecho demostraba que México, al no tener reelección, el poder se termina con el ciclo del presidente. Es importante. Y del prestigio. Y va del poder al prestigio. Es como un camino lógico. Claro, lo que pasa es que el que no larga el poder es porque cree que el prestigio está unido a eso. Digamos. O que sabe que después de poder no va el prestigio, va a otra cosa. ¿No? Porque yo creo que lo que nos viene pasando mucho en nuestro país, que creo que eso es lo que te da envidia de México, de esta situación particular, es que nuestros expresidentes no nos enorgullezcan. Creo que es lo que vos citas siempre cuando hablas de Uruguay, digo, independientemente de la cuestión ideológica de cada presidente. Son presidentes que se van con prestigio, que se abrazan, que pueden charlar, que pueden estar juntos cuando hay una cuestión que involucra a la patria. No es el caso de lo que se viene construyendo en nuestro país en los últimos años. Y nos invitó el Papa, digámoslo. Contemos todo, hoy contemos todo, así estamos. Me invitó el Papa a verlo. Yo tengo una entrevista anual con él desde siempre, desde que es Papa, me da una hora. Y uno no entiende por qué, pero debe ser... En los primeros minutos que lo veo, me siento como frente a alguien... Intimidado, y es mucho. Es mucho. Y ahora te voy a llevar a vos, voy a ir con vos. Espero no hacerte pasar vergüenza. No sé. Yo creo que mira, si entro yo y empieza a temblar. Y me escribe Alicia Barrios y me dice, le hace mucho bien a él hablar con vos. Y yo me sentí honrado hablar con el Papa. Es un montón. Y recuerdo haber hablado con él de 2 diálogos, de Pepe Mujica, al que admiraba, y de Simón Pérez.
con el que tenía una relación realmente excepcional. Y entonces Alicia Barrios, ¿lo conté eso ya? No, no sé, o lo hablamos entre nosotros. Por ahí lo hablamos en casa. Alicia Barrios lo acompaña al Papa en su viaje a Israel. Y me cuenta que cuando su santidad va a la casa, que lo había invitado a almorzar Simón Pérez lo recibe con una pequeña orquesta que entona la marcha triunfal de Aida. Y yo me acuerdo que dije alguna... Es un hecho histórico, digo, habla de la paz, me parece, del diálogo, ¿no? Yo siempre le digo a su santidad, lo más grande que usted hizo es lograr ir al muro de los lamentos con un rabino y un musulmán. Porque ese gesto, claro, vos después te asombrás, porque decir, los argentinos que no nos podemos juntar ni entre cuatro, tenemos algunos en el mundo que pueden dar esos gestos, como Daniel Barenboim, que ahora está grande, pero pudo hacer esa orquesta, ¿no? Sí. Con toda la discusión que eso tiene, ¿eh? Que implicó y los costos personales que tuvo para él. Y los costos personales para él. Digo, nada, no es gratis. No es que vos haces un gesto de este tipo y todos te aplaudan. Hay mucha gente que no lo comprende, mucha gente que no está de acuerdo. Pues fíjate que dimos pianistas al mundo, músicos como Barenboim, Marta Argerich, Bruno Gelber, y ningún estadista. La vida cuando reparte y sortea nos da un papa, nos da esos pianistas. Pero algo nos dio. Hay países que no le dio nada. Nos da jugadores de fútbol maravillosos. Muchos jugadores de fútbol, pero sí. Ni un estadista. No tenemos... El mundo le está faltando. No nos falta solo a Estados Unidos tampoco le dio grandes estadistas. No los tiene, no. Es cierto. No. En eso... el huracán por ahí moviliza y se los trae, ¿no? Bueno, no sé, vamos a ver qué trae, pero no, tampoco es una cosa que brilla por su contenido. No sé, parece consuelo de tontos, ¿no? Cuando uno empieza a mirar para afuera, pero hay que mirar un poco más para afuera, porque si no hay cosas que son incomprensibles. Pero México y Brasil son dos países que siguen siendo lo que Argentina era en los 70. Por eso mi principal discusión con Milei es cuando dice 100 años. Sí. Y fuimos el país más rico. Nunca fuimos el país más rico. Nunca. Fuimos un país con ricos. Claro. Pero esto es otra cosa. Pero ¿no es la concepción de país que tiene él o que tiene el capitalismo? Un país rico es un país que tiene ricos, no que tiene bien distribuida la riqueza. No, hay capital. La burguesía paulista, la burguesía de Brasil... es brasilera, ama o sea, lo que nosotros carecemos es de una burguesía que ame su patria. Está bien, eso es un problema intrínseco de nuestro país que nos diferencia de Brasil. Ahora, lo que yo te digo, cuando vos planteas un modelo económico de un capitalismo salvaje, autorregulado, con un Estado inexistente, vos querés y construís un país con ricos, no un país con distribución. Claro, bueno, eso es... Y para vos un país con ricos, si el concepto es que es rico, porque tiene ricos. Cuando Malraux conoció Buenos Aires, dijo aquella frase histórica: es la capital de un imperio que nunca existió. Es muy buena. ¿No te la había dicho? Es extraordinaria. André Malraux, claro, nosotros que yo admiro y leí todo, y me leí Yo siempre digo que nosotros en mi generación teníamos a los franceses como pensadores. La izquierda era más de Sartre, la derecha más de Malraux. Y la verdad, el que nos deslumbraba es Camus. Uh-huh. Yo cuando leo Camus, El extranjero, en rigor es El extraño, o Calígula, o Los justos, sus obras de arte, o, digamos, El primer hombre, que es la historia de un padre que no conoció y una madre que cuando él llega a Premio Nobel la va a ver y la madre ha perdido la conciencia, apenas lo reconoce. Y cuando él es argelino, y cuando termina sexto grado, lo quieren mandar a trabajar porque la familia tiene necesidad y ha muerto el padre en la guerra. Y el maestro va y le pide a la abuela y discute con la abuela y la madre que lo tienen que dejar seguir estudiando.
Y cuando él llega a Premio Nobel, que creo que es a los 43 años, un Premio Nobel, joven en serio, ese maestro es el único a quien él puede agradecer ese hecho de haberlo impulsado a estudiar. Premio Nobel de Literatura a los... Yo por ahí estoy errando, pero... Sí, pero joven. Muy joven, porque muere muy joven. Muere con Gallimard en un accidente de automovilismo. Personaje... Y se peleaba con Sartre, se peleaba bastante, porque en aquel momento era el descubrimiento del marxismo, y Sartre tarda más tiempo en separarse en tomar distancia del marxismo ruso, de la conciencia de lo que era Stalin, ¿no? Y él lo hace más rápido, pero bueno, la vida de Camus es una de esas vidas que a uno le causan admiración. También la de Malraux, aunque a Malraux se lo acusa de haber inventado algunos diálogos, pero claro, él tiene en Antimemorias una entrevista con Picasso, que creo que se llama La cabeza de obsidiana, una con Mao Zedong, que es excepcional. Tiene una con De Gaulle, que es La hoguera de encinas. Tengo una memoria enfermiza, Sí, ¿no? sí, siempre fue así. Siempre fue. Pero Siempre fue así. Malraux es un aventurero, es un piloto de aviación como era Saint-Exupéry, Sí, que en el fondo termina desapareciendo en un vuelo. O sea, que había bajado en Entre Ríos, había tenido una situación con el avión. Eran aviones que estaban a prueba todavía. sí, muy Era precarios. una aviación donde el piloto y Saint-Exupéry, ese libro maravilloso que leímos todos, no sé si todos, El Principito, que es un libro, no me digas que no lo leíste porque... Sí, que no lo voy a leer. Yo creo que me lo compraste 10 veces El Principito. Tengo el cortito, el largo, la versión moderna, con ¿cómo se dice? Con fotos. Y yo que perdí la vista, pero no el amor a la lectura, tengo una ventaja que es YouTube, que me lee los libros. Los audiolibros. Los audiolibros. Y ayer me puse de Sandor Maray El último encuentro, Hermoso. que es maravilloso, es un cuento breve, una historia, pero de esas, Sandor Maray tenía Divorcio en Buda, La herencia de Esther, Memorias de un joven burgués. Era un personaje, un húngaro realmente excepcional, que era, yo lo leí tanto como me enamoré tanto como de Kundera, nada más que Kundera en La insoportable levedad del ser va al cine, y en el cine como película fue maravillosa, ¿no? Son pocos los libros que se convierten en película y uno... Yo me enamoré de Kazantzakis de pibe, leí todo Kazantzakis, todo, que era alguien que escribía sobre la religión siendo ateo, y que en su lápida hizo poner que era ateo. Pero sus libros eran Cristo de nuevo crucificado, La última tentación de Jesucristo, pero tenía Alexis Sorba el griego, que hace Anthony Quinn, Sorba el griego, y se convierte en un peliculón maravilloso. Bueno, y él tiene otro que se hace cine, que es La vida de San Francisco de Asís, que es Hermano Sol, Hermana Luna, y después tiene un tercero que es La última tentación de Jesucristo, que trajo tantas críticas porque estaba en el índice antes cuando la iglesia condenaba. Ya la iglesia no condena más. Sí, me parece, bueno, volviendo al inicio de la conversación, este es un papa que me parece que le pone otra altura a la discusión, ¿no? Me parece que no discute con el arte. Me acuerdo, se te cayó acá el pañuelo. Me parece que, espera, está en el piso. Sí, que no discute con el arte, no discute... No, digamos, es un... Me parece que también genera fractura. Hoy en mi desayuno con la gente del bar, que es un desayuno
amplio, porque te saluda uno, te saluda el otro, algunos no te quiere, lo debe haber ¿Te también. putean Pero, en el bar? no, nunca me lo Ah, dijeron, en el pero bar no. algunos mira, la mayoría te saluda, algunos te piden una foto, se acerca uno y me dice, te quiere ver Raffaele Di Giorgio, y le digo, yo me acordaba del que me saludaba, digo, ¿ahora dónde estás? Me dice, soy el rector de la Universidad de San Isidro. Claro, era un tipo talentoso, Enrique del Percio, un tipo inteligente. Ser rector de una universidad es... Sí. y tiene nivel, de sobra. Pero, bueno, y en el ascensor alguien me dice, Sí, acá, en el ascensor acá. subiendo acá, alguien me dice, Julio, soy fulano. Claro, uno corrió tantas vidas. Yo no sé, que Pero sí. te acordabas de un montón, porque él te dijo, soy de Avellaneda. Y él empezó, pero tal, fulano, y el otro, y vos. Y trabajabas con el otro. Yo me imagino, digo, para una militancia de tantos años, ¿conocés gente que trabajó en todos lados? Que te acuerdes de 5 que trabajaban con me parece un milagro. ¿O no? Digo, cada uno haga memoria en su casa si se acuerda de 5 compañeros de todos los trabajos que tuvo. Muy difícil. 5 de cada laburo, es un montón. Pero son historias de vida, uno, digamos... vos sabés que una editora amiga tuya, Sí. que no sé si es buena persona o no, Es excelente. Si es amiga mía, es excelente. es una de las grandes editoras de la Argentina y de una de las grandes personas. Bueno, decidió que hay que escribir mi vida. Entonces me mandó a un editor que es un lujo, pero un lujo de personaje, ¿no? Yo al principio quería mujer, porque uno se lleva mejor con las mujeres. No, eso es un prejuicio tuyo, absolutamente. Es todo tuyo. Pero bueno, y vino este editor y estamos... Claro, te moviliza los recuerdos. Y sí. Y entonces, y anoche me llamó alguien que era... se había encontrado con el hermano de Jorge Dorio. Jorge Dorio era mi amigo del alma, falleció, pobrecito. Y hacíamos un programa ABL. Sí, me recuerdo. Con Bonadeo. Con Bonadeo, Y con con Gonzalo Bonadeo, con Dalmiro Sáenz, que con decía que Moisés y Konikov. Sí. Era lesbiano en ese momento. Que le gustaban las mujeres. Pero, y Konikov fue mi amigo del alma, y vos te acordás de él como de Marcucci, ¿no? Sí. Pero Dalmiro Sáenz era un personaje... Yo no sé si sigue habiendo esos personajes. Todos, cada uno de los que nombraste tenía personalidades tan particulares y tan marcadas, tan entretenidos, ¿no? Y yo, en la época de Alfonsín, nos reuníamos en un bar mismo, nos reunía Carlos Marcucci, Sí. y en la mesa estaba Carlos Ulanowski, Carlos Trillo, que Trillo hacía el Loco Chávez, Sí. en Clarín, con Altuna, y estaba el Negro Caloy, y estaba muchas veces el Negro Fontana Rosa, que fue un tipo admirado por todos. Sí, claro. Cuando hizo, ¿no?, el Congreso de la Lengua, y él hace el discurso sobre la mala palabra. Sí, extraordinario. 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 Que terminó siendo un gran amigo de Gerardo Rossini. Sí, bueno, sí, tenían alguna diferencia de edad. Gerardo dice que a veces lo invitaban a la mesa de los galanes, que es la mesa que se hacía en el Cairo, en ese bar tan reconocido en Rosario. Y él era medio el Bobby de la mesa. Le decía, mira, vení Bobby, se lo sentaban y le daban un par Lo de educaban, clases. Sí, un lo par de educaban. clases de vida le daban, sí, exactamente. Pero que eran personajes real. Y en esa mesa, bueno, dije Fontana Rosa, Sí. Caloy, Dolina, venían Marcucci, Carlos Ulanowski, Carlos Trillo, José Pablo Feynman, que fue mi amigo hasta que nos peleamos, pero era mi amigo, venía a cenar a casa a Castrobarro siempre, personaje realmente inteligente, un filósofo. Y bueno, son las historias de vida. Lo que pasa es que, claro, Yo pienso, no quiero ser mala, ¿no? Pero me da como un poco de envidia. Y eso que tengo una vida bastante interesante. ¿Cuántos
personajes, pero no digo casualmente la palabra personajes, no son personas o filósofos o pensadores, eran personajes, eran tipos que hacían de su vida, de su pensamiento, de su cultura. Una identidad definida. Exactamente, absolutamente. Es que ahora el sueño es ser rico. Claro, eso nos iguala a todos. Yo el otro muy día homogéneo. escuché una entrevista a un rico, era una convocatoria al bostezo. Yo decía, ya, las entrevistas a Borges o a Marechal, o la entrevista a Octavio Paz, o la entrevista a Saramago, una entrevista tiene que ser a alguien que tenga desarrollado un pensamiento o la intuición. Digo, Pepe Mujica es la intuición, porque no tiene un desarrollo universitario. No, pero sabe de lo que habla. Pero tiene Yo entiendo lo que vos decís, pero un camino a la sabiduría. está bien, pero es como, no sé cómo no sonar peyorativa, pero en la generación de tu viejo, en la generación de mi abuelo y más atrás, estos obreros socialistas que eran analfabetos, que leían de casualidad, era gente muy culta igual, porque era gente que por más que no haya leído, que no haya accedido a la literatura, era gente que reflexionaba, que miraba la vida con cierta sabiduría. Claro. Hoy vos tenés un proletariado, para decirlo de alguna manera, con un nivel de ignorancia, pero no solo ignorancia en términos de arte o de literatura, de cosas básicas de la vida, de cómo funciona la economía, las empresas, las relaciones, ¿no? Yo fui amigo de Leonardo Fabio. Amigo. Leonardo era un cineasta, un cantor, era todo. Parecido a Hugo del Carril. Es el peronismo de esos personajes. Y en La Nube el otro día me dice una amiga, encontré una entrevista tuya de diálogo con Leonardo Fabio. ¡Qué lindo! Que yo me había olvidado que estaba, pero estaba. La Nube guarda cosas que uno olvida. Bueno, es que lamentablemente vos hiciste ese ciclo de entrevistas que era espectacular, fabuloso. En un momento yo le cuento a la gente donde las cosas se grababan en unos cassettes que se llaman beta, que son unos bodoques enormes. Yo alguna vez quise presupuestar para pasar estos cassettes que ya no hay dónde ponerlos. O sea, imagínate que si no tenés dónde poner un VHS, ¿dónde vas a poner un beta? Y me salió un delirio de guita pasarlos. Me lo hizo alguien, lo hizo económico y fuimos subiendo. Una entrevista con Cristina Kirchner tengo también, no me privé de nada. No, pero hay mucho, no hiciste todo, no hicimos todo, hicimos algunas cosas, pero hay material que para mí es... Bueno, a mí me pasa, no me voy a comparar con tus entrevistas, pero digo, yo empecé a trabajar en tele un poquito antes de YouTube. Y hay un montón de cosas que no existen, porque hay un antes y un después de YouTube, donde todo está, finalmente vos lo googleás y lo encontrás. Luis Novarecio me debe haber hecho 6 o 7 entrevistas. Uh-huh. Y después, bueno, como yo me corrí políticamente y no quiero a Cristina y no quiero a Milei, me quedé sin entrevistador. No, ya te van a entrevistar de vuelta, quédate tranquilo. Ya te entrevistó Doman el otro día, la pasaron re bien. El otro día la pasé bien con Doman. ¿Ves? Sí, sí. No, ya te va a volver a llamar Doman. Lo que pasa es que justo este viernes es feriado, pero si no te va a volver a llamar para algún viernes. Te dijo que le gustó los viernes. Igual también hablaba pensando en eso, ¿no? En la fantasía de YouTube. A mí me pasó, el año pasado estaba buscando una noticia, que yo estaba segura que existía la noticia porque la había hecho en radio y la había hecho un rato largo en términos de humor, ni siquiera una noticia que para mí era muy significativa. Y la quise buscar después y no la encontraba. Y dije, soy yo que soy vieja, no sé qué. Llamé a mi compañero de trabajo en ese momento, Adriel, que lo quiero muchísimo, que es mucho más joven que yo. Le dije, Adriel, ¿te acordás de esta noticia que hicimos así, así, sí? Le digo, la estoy buscando y no la encuentro. ¿Me la puedes buscar? Y estuvo tan sorprendido como yo, la noticia no existía más. Se había borrado. Claro, y ahí te das cuenta que lo que uno cree que es neutral, no, y aparte neutral, uno cree que los buscadores, era una noticia en contra de la inteligencia artificial, una noticia muy muy clara, una noticia chiquita sobre los primeros experimentos que se habían hecho con inteligencia artificial. Le habían dado un proyecto de inteligencia artificial a 10 periodistas y un periodista le dijo cuál es tu fin último y la inteligencia artificial le dijo exterminar a los seres humanos. Es una boludez que no amerita, hicimos un chiste muy grande con eso. Obviamente fue retirado ese modelo de inteligencia artificial, se cambió por otro. Ahora, como esto hablaba en contra de todos los desarrollos tecnológicos, la noticia no existe más. Me la acuerdo yo y mis 4 compañeros de trabajo en ese momento.
Y ahí vos te das cuenta que lo que uno cree que es neutral, que lo que uno cree que es como una biblioteca donde efectivamente vas a encontrar todo, no encontrás todo. Que esos buscadores, que Twitter, que tienen dueños y que hay manipulación en esa información que parece absolutamente accesible. Claro. Pero no se ve, se invisibiliza. Yo fui taxista en el 60, en un Sean 60. Ujú. Tenía 18 años. Obviamente, mi viejo no me podía bancar. Entonces, una tía que no tenía hijos me prestó el dinero para dar la silla del taxi. ¿Aurora? Aurora. Me dio el dinero para el taxi y me compré el Sean Ditela. Y yo vivía muy dignamente con el Ditela. Te quiero decir, podía ir a cenar, ir al teatro, o sea, un taxista en el 60, 61, 62, 63, yo hice toda la carrera del taxi, después me voy al mercado de abasto. Nunca quise ser empleado público, porque me parecía una renuncia a la libertad. Sí, era más chico también en ese momento el empleado, la cantidad de empleo público. Está bien, pero un montón de profesiones como ser taxista, ser mozo. Un mozo era un tipo de clase media, era un tipo que veraneaba, que tenía su auto. Hoy, salvo de algún restaurante muy, muy de lujo, no da para clase media. Hay muchos oficios que dejaron de ser de clase media. Hay hablaba el otro día con un tachero, ¿no? Y lo hablábamos nosotros también el otro día con de otro tachero también. No pueden cambiar el auto. No Algo pueden cambiar. que era parte del costo que se calculaba. No pueden cambiar más Vos tenías el un coche. taxi, lo usabas 2 años, te comprabas un cero y así lo ibas cambiando cada 2 años. No te digo todos los años, cada 2 años. Tipo, hoy no puedes juntar 30 palos para cambiar el auto cada 2 años, porque de pedo le alcanza para vivir. No puede, le queda lejos, le queda grande. Ahora, también se permitió, volviendo un poco a la coyuntura y dejando de filosofar, se permitió una degradación de la profesión con la connivencia de los sindicatos. Un tipo que tenía un taxi era un tipo de clase media y era el dueño del taxi. Vino el sindicato, hicieron flota de taxi, 4 ricos se quedaron con 30 taxis, le pagaron 2 mangos a los choferes, que de pedo lograron que les paguen un aporte y una RT, y destrozaron el mundo del taxi. Yo voté a Macri, a Mauricio Macri. No quiero hablar de eso. Pero le decía 2 cosas. Le decía, Mauricio, tenés que lograr que el taxi sea de quien lo maneja. Claro. Porque la flota de taxi es un capitalismo nefasto. Que cada uno sea dueño de... Y cuando yo era chico, los colectivos eran del colectivero. Claro, por O sea, supuesto. los Yo colectiveros- tenía amigos que tenían colectivos, familia que tenían colectivos. O sea, 2 se hacían de a colectivos, 3, de a colectivo, 4, claro. tenían un cuarto, un quinto, la mitad. Hasta que vino esta estupidez de que todo para coimear, para mí es para coimear, todos los colectivos son de 3 empresas, a la cual se le da un enorme subsidio. Digo, se fue degradando todo, pero Mauricio no. Entonces le decía, y tenés que impedir que siga creciendo Pharmacity. Para él, el dueño de Pharmacity era su Bueno, pero amigo, es yo socio, no era claro, su ¿qué amigo. querés? Vos Y también. yo le decía, cada farmacia que avanza Pharmacity es un clase media que degradas en clase baja. Claro, lo pasaste a empleado del mes. Lo pasaste. Entonces, cuando vi que los kioscos son de las cadenas, o sea, de los bancos, de los Sí. capitales, o sea que nosotros no tenemos derecho a un kiosco. Digo, yo quiero el capitalismo y lo quiero porque además somos laburantes. Hemos tenido restaurante, hemos tenido carnicería, Sí. hemos tenido Verdulería, mercadito. vender ropa, quesería. Bueno, ¿sí? hemos tenido todo lo que... Y entonces transitamos la vida desde el argentino productivo, ¿no? Ujú. Desde ese lugar vos decís, el capitalismo cuando mantiene la distribución es integrador, cuando se da la concentración es empobrecedor. Y esto es un debate que es el nervio. Yo no estoy discutiendo ni con Milei ni con Alberto, discuto con todos ellos, porque ese tema... Y para mí el peronismo fue el de Perón, después el de Menem fue traición a la patria, y el otro día le dije a Doman que el gobierno de Leviston había sido más patriota que el de Menem. O sea, la dictadura. Porque la democracia es válida si ayuda a los ciudadanos.
Si la democracia termina agrediendo al ciudadano, ¿cuál es su validez? Y no soy antidemocrático, ni remotamente. No. Bueno, yo te dije, cuando arrancamos este programa hace varios meses, yo te dije que mi sensación era de un retroceso enorme, porque yo me encontraba discutiendo cosas que claramente discutía a otra edad, con otra ingenuidad, respecto de la libertad, ¿no? Y bueno, vos sos libre de morirte de hambre, porque si vos tenés 2 manos, 2 brazos y a todo lo que tenés derechos, a lo que te permite tu propio esfuerzo, pero hay un sistema que le paga a tu esfuerzo nada, el mundo tenés la libertad. El mundo es estatista. Bueno, pero por Estados Unidos, digamos, es absolutamente proteccionista frente a China. Esta discusión no atrasa, yo entiendo lo que vas a decir, pero esto que estamos charlando Tendría que ahora estar ya, no discutirse más. está saldado. Lo que pasa es que mi fobia son los economistas. Los economistas no pueden pensar, porque desde la economía no se piensa. Ayer escuchaba uno que decía que todo va muy bien. Sí, bueno. Y yo le decía, este tipo ve los números fuera de la gente. De la gente, claro. Y te digo que mi odio a Alberto Fernández, que había sido mi amigo en otra vida, es muy grande, porque fue realmente... Y en eso discuto con vos que la aparición de Cristina le sirve a Milei. Esperá, Punto. vamos a hacer una mínima pausa si querés y vamos a hablar de la aparición de Cristina, así te despachas tranquilo. Nos damos un bárbaro recreo musical. עכשיו אחרי 2-3 שנסעת ולקחת את כל מה שהייתי איתך, גיליתי תמונות על הקיר הלבן וכמה עננים באפור על תקרת המטבח. ממש באותו היום שנסעת צלצל השעון והאיר את הבית כולו, ושמש חורפית בתריסים נכנסה וראיתי פנים בקפה דומות לא דומות, כי פתאום שלא באת אני רציתי כל כך, ופתאום שלא באת נעשה לי קר והדלקתי את האור בחדר הסמוך וחיכיתי לך שעות אלי אוויר וגוף. אחר כך גלשה התקרה לרצפה והשחקים נמלאו ציפור, ונסעתי רחוק כמו יונה של בר והייתי חולם והייתי ער. לאט לאט קבע האור לבדו ונותרתי חשוך, הייתי לבד. מן הקיר הלבן גלשו התמונות עצובות עצובות, כי פתאום שלא באת, כי פתאום שלא באת אני רציתי כל כך, פתאום שלא באת נעשה לי קר והדלקתי את האור בחדר הסמוך וחיכיתי לך שעות ולי אוויר ברוך, כי פתאום שלא באת אני רציתי כל כך, ופתאום שלא באת נעשה לי קר והדלקתי את האור בחדר הסמוך וחיכיתי לך שעות ולי אוויר וגוף. Bueno, continuamos aquí con un momento bárbaro. Habíamos dejado un tema pendiente que yo sé que todos los que están del otro lado quieren saber la opinión de Julio de la reaparición de Cristina postulándose a la presidencia Yo de digo, el ella PJ. perdió Santa Cruz, Sí. nos hizo perder Jujuy, el Chaco con ese grotesco Capitanich,
Nos hizo Pero perder. yo te entiendo lo que vos decís, pero ¿por qué nos hizo? ¿Por qué nadie tiene... porque la jefa fue pero ella. Capitanich no tiene responsabilidad sobre Bien. su propia gestión No, bueno, Capitanich o sobre su persona. No, la que elige a Alberto Fernández se llama Cristina Kirchner, no fue mi tía la gorda. Entonces, Está bien. ella fue ella la ella elige a un boludo, ponele, no importa, elige mal. Ahora, lo deja gobernar, porque si se metía, iba a ser el gobierno No, de ella. Lo no, deja hacer no, las cagadas no, que tiene no que me hacer importa. y también es culpa de ella. Es culpa de ella, absolutamente, porque la jefa de una fuerza, si vos conducís una fuerza y perdés todas las batallas, te sacan de presidir. Los directores técnicos, el fútbol es maravilloso, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque perder un partido es grave. Sí. Y en la política no, porque para descubrir que uno es una bestia, te pasan un par de años. Cuando te descubrieron que el tipo es una bestia, ya los daños son inconmensurables. Entonces, claro, yo que conocí a Alberto Fernández, dije, este tipo nos choca la calecita. A Alberto, a Pepe Alvístura, a Valdés, a Vilma Ibarra, conducía ¿Y a ese... quién hubieras elegido? ¿Eh? Contame, porque no era fácil la coyuntura. Porque hablar con el diario del lunes es facilísimo. No, ¿Vos pero- te acordás cuál era la coyuntura de ese momento? Yo te Para quiero vos, ¿cuál decir- era el elegido? Sí. No, el problema de Cristina Mm. es, a ver, yo... No ve- tendría que haber dicho nada, no tendría que haber No, elegido. el tema de ella, yo fui su amigo. No, yo te pregunto otra cosa. Ella habla solo a los que obedecen. Cuando se habla a los obedientes son los más... ¿Quién los era? menos ¿Era Massa? inteligentes. ¿Era Massa en ese momento? No, Massa tampoco. Bueno, pero te hablo de lo Massa. que se hablaba, de Pero lo que había en ella ese momento. construyó ¿Quiénes esa eran? mediocridad. Si vos construís una asociación de alcahuetes unidos, los alcahuetes dan para alcahuetes. Por eso yo digo, cuando fui diputado en el 73, hasta los conservadores eran un lujo. Falabella, que era, digamos, los del MID, que eran 14 Está bien, diputados. pero no puede ser O sea, culpa de... A ver, el no, Congreso, la el Congreso de la Nación es una vergüenza. Los debates son una vergüenza. Porque Gente que son no obedientes. ¿Es culpa de Cristina? No, sí, ella construyó, ella fue una Sí. de las constructoras de la obediencia. Sí. Y los obedientes no sirven para nada. Se construye la política. Papá, es como tener 60 años y echarle la culpa a tu mamá de que no, conseguís novio. ¿Qué sé yo? O sea, hay un momento donde uno se tiene que hacer cargo. La política es la convocatoria a los talentos y a los que piensan distinto. Si hay respeto al que piensa distinto, hay política. Los ejércitos son la obediencia. Entonces, Néstor un poco, ya Cristina todo, hace los obedientes. Y los obedientes son estos giles que vos ves. ¿Qué hace con Máximo Kirchner? Me acuerdo de mi amigo Jacobo Timerman, que me decía una frase maravillosa. Decía, yo le digo a mis nietos, quédense tranquilos que el talento salta una generación. Cuánta maldad. Cuánta maldad. Jacobo era malo, ¿qué querés? Pero, Me acordé del padre Mauricio también. ¿eh? El padre El padre Mauricio pensaba lo dijo mismo. que no le iba a votar. Que no le iba a votar. Pero yendo a lo de fondo, en serio, la política argentina está en decadencia porque los intereses son más importantes que las ideas. Y esto viene desde el Turco Menem para acá. ¿Y cómo se sale? Porque es un sistema No, que se retroalimenta. se sale- el no. embrutecimiento, Se la sale- falta de compromiso. Se ¿Cómo sale se sale? por los gobernadores. Ahora hay 4 gobernadores que leen y escriben. 4, solo 4. Yarlora y Kicillof, que son dos peronistas antagónicos. Vos fíjate, yo digo siempre, el peronismo sigue gobernando Córdoba porque el virus del kirchnerismo no lo manchó. Si dejaban entrar al kirchnerismo, perdíamos Córdoba. Donde toca eso, porque tiene la enfermedad del izquierdismo. ¿Qué es el izquierdismo? El alarido gratuito. Es más la reivindicación de los derechos de los universitarios que el de los obreros. Y eso es esencialmente así. Yo, en esta escritura del libro, ayer debatía con mi interlocutor, que es el que me graba, sobre el personaje de Herminio Iglesias. Sí. Entonces, y bueno, y era lindo, porque yo dije, cuando murió Herminio, yo le escribí una nota de homenaje. ¿Herminio qué era? ¿Herminio era un matón? No, no era un matón. Era uno de abajo con poder. Claro, eso no era bueno que uno de abajo... Pero también esa reivindicación es la reivindicación de una identidad de los humildes. Que terminamos siendo lo mismo que esta señora que nos encontró acá a la vuelta. Que es un ser. Claro. Que, digamos, yo siempre digo,
aquella frase de un morocho que una vez me dijo: después de Perón y Evita, nunca más tuve que bajar la vista frente al patrón y al policía. Y digo esto con toda la bronca que me da el Turcomen en desastre y que me da Cristina también. Pero las etapas son etapas. Para mí, el mejor gobierno de la democracia fue el de Raúl Alfonsín. ¿Qué te parece? Y lo digo siempre y no me pongo colorado y me reivindico peronista. Pero voté a Macri en contra de Scioli y la historia me dio la razón. Era mejor Macri que Scioli. Hoy Scioli demuestra que no daba para nada. Bueno, lo vamos a dejar acá. No sé qué les parece. Y bueno, yo me voy a seguir peleando con Julio mientras tomamos un café. No, pero nos vamos a ir a Roma juntos. Y vamos a ir a ver al Papa y vamos a venir y les vamos a contar cómo nos fue. Muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias a todos por acompañarnos. Nos encontramos el domingo que viene. Gracias. Llega a su fin este momento bárbaro. Nos esperamos la semana próxima para compartir una nueva y necesaria barbaridad.